Bien, vamos directamente con el doctor Augusto Tandazo, él es analista político y experto petrolero. Con él vamos a hablar sobre la situación de la refinería en Esmeraldas. También vamos a hablar sobre el pronunciamiento del abogado Jaime Nebot y aparte sobre el divorcio entre Pachacutic y la Conalle. Doctor Tandazo, buenos días, gracias por aceptar este diálogo a Ecuador en directo. Hoy no nos acompaña Carla, pero aquí estamos. Sí, aquí estamos. Lamentablemente no está Carla, pero está otra persona igualmente y le saludo cordialmente. Así es que dígame si comenzamos ya con el tema. Empezamos, doctor, con la situación de la refinería en Esmeraldas que nos preocupa a todos los ecuatorianos, porque usted sabe que de esa refinería pues depende también los ingresos que tenga el país. Sí, a ver, tengo que hacer una pequeña historia para entender lo que pasó. A través de un comunicado, Petroecuador manifestó que estaban realizando procesos de estandarización de la unidad generadora de energía denominada el turbogenerador TG4 de la refinería. Esto fue en julio del 2017. De pronto, mientras se efectuaba la operación, la unidad sufrió un colapso produciéndose un incendio que afectó exclusivamente al turbogenerador TG4. Hecho importante porque nunca la Contraloría General del Estado determinó a qué se debió ese incendio. Y más bien lo que hicieron es crear una comisión presidida por General Electric, que es la proveedora de este turbogenerador, para que diga qué pasó, cuando lo que tenían que analizar es si hubo negligencia, si hubo algún tipo de cosa. Pero más allá de esto, este incendio se produce el 29 de julio, casi al amanecer el 30 de julio, 23 horas con 30 minutos. ¿Qué provoca este turbogenerador, la pérdida del turbogenerador TG4? Que no se tenga la suficiente capacidad de energía para que funcione las refinerías Esmeraldas y se toma como gran solución que la refinería se conecte al sistema nacional interconectado. Pero este siniestro deja sin una garantía de un abastecimiento seguro de energía eléctrica, porque el sistema nacional interconectado tiene alzas y bajas de voltajes en cualquier parte del mundo y en el Ecuador más que en cualquier otra parte del mundo. Ante esto, el 21 de agosto del 2017, Germán Ceballos, el encargado de la unidad de generación de energía eléctrica de la refinería, declaró, ¿por qué cito esto? Y todas estas cosas que voy a citar, para que no crean que no se sabía bien el tema. Dijo el encargado justamente de la generación de energía para la refinería, Germán Ceballos. Diario El Telégrafo, edición del 21 de agosto del 2017. Normalmente las refinerías trabajan con generadores propios. En otros países hay plantas generadoras de electricidad exclusivas para una fábrica como esta. Dijo, es importante realizar el reemplazo del generador. Sin embargo, según el ministro Carlos Pérez García, ministro de Energía en ese momento, dijo que estos no existen en stock. Esto la Contraloría tiene que analizar. Si habían en stock en el mercado, porque además no solamente hay marcas General Electric, y por de pronto General Electric no tenía en stock, pero hay generadores de este tipo en el mercado internacional o no hay. Y esto la Contraloría tiene que decirle al país, ¿había o no había en stock? Porque el ministro Carlos Pérez García se la sacó como mago y dijo que este proceso podría durar hasta 2 años en adquirir este stock. Entonces, no se olviden de esto. Julio del 2017, según el ministro Pérez García, podría durar 2 años en adquirir este turbogenerador. Lo cual quiere decir que nos hubiéramos ido hasta julio del 2019. Si le creemos al ministro Carlos Pérez García, julio del 2019. Ahí hubiéramos tenido, lo cual yo no le creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el martes 7 de abril de 2020, que es después de julio del 2019, donde se vencieron los 2 años que decía el ministro que era el tiempo para adquirir este nuevo generador, lo cual no es cierto, pero creámosle. Se produce una falla en el Sistema Nacional Interconectado.
y esto ocasiona un daño en el compresor FC1 de la unidad de fraccionamiento catalítico fluidizado, que es como se llama la unidad de FCC de la refinería Esmeraldas. La unidad de FCC, para que el pueblo nos entienda, es la que produce, entre otras, la nafta de alto octano utilizada para preparación de gasolinas y aceites cíclicos que se utilizan en la elaboración de fuel oil y el gas licuado de petróleo. La principal refinería con este siniestro que se produce el 7 de abril de 2020 se paraliza. Y el ministro René Ortiz declara que esto se resolverá. Está previsto que el arreglo termine en alrededor de 3 meses. Estoy hablando con una precisión matemática, Jaime. Si el daño fue el 7 de abril de 2020, el daño tenía que estar arreglado entre mayo, junio, julio, 7 de julio del 2020. 3 meses, según lo que dice el ministro René Ortiz, que ya estaba en la cartera de Estado. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo que retroceder un poquito en un tema. Cuando la empresa, el consorcio ICC Tecnatom, hizo el estudio de la refinería de Esmeraldas, de todo el proceso de repotenciación, señaló la necesidad impostergable de que se adquiera ese turbogenerador. Y esto lo hizo en diciembre del 2018. Diciembre del 2018. Y digo que esto se necesitaba para darle seguridad a la refinería. Otro tema, para que no crean que no estaban alertados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el 7 de abril del 2020 se demoraron 17 meses en reparar la unidad de cracking catalítico fluidizado del FCC. 17 meses. Lo que dijo René Ortiz, 3 meses. Y lo que el ministro Carlos Pérez dijo, que ya tendríamos en 2 años un nuevo turbogenerador que hubiera entrado en funcionamiento en julio del 2019 y no se hubiera producido el incendio que destruyó el compresor de la unidad de FCC de la refinería. Entonces, esto provocó afectaciones, este incendio, en la unidad, en la integridad de mecánica del tren de compresión de la unidad de FCC, y limitó, aquí viene un temita económico, es dinero contante y sonante. Limitó la operación de la refinería al 60% de su capacidad, este incendio, producto de haberse conectado al Sistema Nacional Interconectado y de no adquirir de manera urgente el nuevo turbogenerador. Entonces, recién se finalizan los trabajos respecto de este tema, y con esto dice el comunicado de prensa lo siguiente, que lo vamos a interpretar en positivo y en negativo. Dice, con lo cual se reducirán las importaciones de derivados. Entonces pongámoslo en el otro lado, del otro lado de la moneda. Con este incendio, el Ecuador incrementó de manera sustancial la importación de derivados durante los 17 meses que estuvo parado el compresor de la unidad de FCC. Es un daño descomunal en la refinería de Esmeraldas. Descomunal. Entonces viene la pregunta, Jaime, Recapitulemos. Se produce el daño en el turbogenerador, se produce el incendio en 29 de julio del 2017. Primera cuestión, debía cambiarse inmediatamente el turbogenerador. El ministro Pérez dijo que no había en stock. Contraloría, investigue si no había en stock en julio de 2019 ese turbogenerador, porque lo más fácil fue cambiar el enchufe y conectarse al Sistema Nacional Interconectado. Primera. Segundo, 2 años se hubieran demorado, 2019 hubiéramos tenido, en el caso que le creamos al ministro García, y al nuevo turbogenerador. Nunca se hizo nada por comprar el turbogenerador, pese a que los recomendó incluso la auditoría que hizo la auditoría de la refinería. 3. Se produce el incendio. Dice el ministro Ortiz, se va a demorar 3 meses, se demoraron 17 meses. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Cuánto perdió el Estado por el daño, por lo que costó la reparación? Son millones de dólares, muchísimos más que lo que costaba sustituir el turbogenerador TG4 que se incendió. Pero largo,
muchísimo más que sustituir ese turbogenerador. Y luego, lo más importante, el lucro cesante, porque la refinería comenzó a trabajar al 60% de su capacidad y el Ecuador tuvo que importar ingentes cantidades de derivados para suplir el problema que tenían en la unidad de cracking fluidizado. Entonces viene la pregunta, Jaime, que no es gana de fregar la pita. Contraloría General del Estado, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué país andas? ¿Qué andas investigando? Tienes aquí un tema que es Pepa, a determinar por qué se produjo el incendio, por qué no se sustituyó el turbogenerador, por qué siguieron conectados al Sistema Nacional Interconectado y por qué se cometieron tantas irresponsabilidades que le cuestan dinero al Estado en decenas y cientos de millones de dólares. El responsable, responsable de esto sería el ministro Ortiz. El ministro primero, Carlos Pérez García. Carlos Pérez García, que le dijo al país que no habían en stock un turbogenerador. Con ese hueso otro perro, mi querido Jaime. La primera. Segundo, en el caso que decía él que se demoraban 2 años en adquirirlo, esto julio del 2017, a julio de 2019 ya hubieran tenido el nuevo turbogenerador. En el caso de que le creamos, que yo no le creo. Porque esas cosas hay que prevenirlas. No, pero obvio, en 2019 ya hubieran tenido el turbogenerador, se hubiera desconectado del Sistema Nacional Interconectado la refinería y no se hubiera producido el incendio del 7 de abril del 2020. Obvio, elemental. ¿Quién responde? El ministro Carlos Pérez García, el gerente de Petroecuador, los gerentes que han estado al cargo, los que recibieron la auditoría de ICC Tecnatom que les dice que hay que montar el turbogenerador y no les dio la regalada gana, o no tenían dinero, o el ministro de Finanzas Richard Martínez no les dio el dinero y dejaron que se dañe lo más, que es la unidad de cracking fluidizado, que se dañe por un turbogenerador. Es como que tú no te compres, por decir algo, un regulador de voltaje y pierdas por no gastarte unos $30, pierdas una refrigeradora. Y entonces tienen que responder por la demora, porque según el ministro Ortiz eran 3 meses para esto resolverlo. Se demoraron 17 meses. ¿Cuánto el Ecuador perdió en esto? ¿Qué intereses hay? Porque de pronto en demorar, estoy hablando claro, en demorar se facilita que el Ecuador siga importando combustibles y ahí pueden haber también determinados intereses. Ahí no hay negocios, doctor. Cualquier lado puede haber business, mi amigo. Pero esto tiene que la Contraloría entrar, como decimos en el fútbol, a chalacazo limpio. Tiene doctor, que entrar, pues. ¿Dónde doctor, está la pero de seguro hicieron algún tipo de escándalo mediático y cualquier cosa de lo que esté pasando en la refinería, la culpa es de Correa. Y todavía sigo escuchando a este presidente culpando a Correa. A ver, el incendio que se produce en el turbogenerador TG4 se produce el 29 de julio del 2017, gobierno de Moreno. Entonces, dejemos las cosas en claro. No, es que ellos culpan al otro porque dicen que ellos repotenciaron la refinería, tenían que haber hecho bien las cosas y la culpa es de ellos. Bueno, hay cosas en donde sí hay culpa de ciertas cosas, pero no en todos. Ahora, que, por ejemplo, dentro de la repotenciación no se contempló el cambio de turbogeneradores, porque este que se incendió era de 1997, pero tampoco era de que era un turbogenerador como para que se acabe. Pero en todo caso, se produce esto en el gobierno de Moreno. Esto lo denuncié yo, Jaime, y le he venido dando piola al tema, porque la prensa no le paró bola nunca, ni cuando se produjo el incendio, ni cuando hubo todos estos sucesos. Máximo un ratito de prensa, incendio en la refinería que daña el compresor C01 de la unidad de cracking fluidizado, unidad de PCC de la refinería. ¿Por qué no le para bola a la prensa? Pero nunca ven el por qué, el cómo y los perjuicios que iban a causar, y luego todo lo que ha causado. Entonces, nuevamente apareció la información que ya está reparado el compresor. Pero si yo no hablo, perdóneme que hable en primera persona y que me disculpe la ciudadanía. Si yo no hablo de este tema, Jaime,
Ya queda el tema y pasa desapercibidos. Ya se reparó el compresor, ya caminen. ¿Y quién responde por el daño emergente? ¿Y quién responde por lucro cesante? La Contraloría tiene que decirnos, estos cientos de millones se perdieron por no haber sustituido este turbogenerador. Prueba de ello es las declaraciones del encargado de la unidad de generación eléctrica de la refinería, el informe de auditoría de ICZ en Matón, que dice que se necesita cambiar, se necesita sustituir ese turbogenerador. Yo tengo el informe de ICZ en Matón, yo no hablo en el aire. Entonces, este es un tema grave, grave. Y lo están interpelando al ministro Ortiz por pavadas, que ya sabemos. O sea, estos son temas como para decirle, oye, y lo mismo al ministro Carlos Pérez García, que me diga la Contraloría General del Estado que no había en stock en el mercado internacional generadores para sustituir el que se quemó. Porque si habían en stock, tienen que responder por todos los, hasta el último dólar que le costó al Estado ecuatoriano esta forma inescrupulosa de haber manejado el tema del incendio del turbogenerador, luego la conexión en el Sistema Nacional Interconectado y posteriormente un incendio que, utilizando las frases de Gabriel García Márquez, era crónica de un incendio anunciado. Porque conectarse a un Sistema Nacional Interconectado, una refinería, es un crimen. Lo mismo lo dice la persona encargada de la unidad de generación eléctrica de la refinería, que eso no se puede hacer. Entonces no me estoy inventando yo absolutamente nada. Entonces, ahí tiene el primer tema, mi amigo. Bueno, doctor, me parece muy sensato lo que usted nos ha dicho, porque todos estos mantenimientos, estas revisiones que hay que hacer técnicas y lo que necesita una refinería tan importante, esto se previene con mucha antelación, no es que es de la noche a la mañana. Para eso están los técnicos. Verá, primero una cuestión que había que hacer. Cuando se produce un incendio en cualquier parte, lo primero que se establece es cuáles fueron las causas del incendio. El incendio fue provocado, fue negligencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se incendió? Vamos a partir de un supuesto que no hubo responsabilidad humana y el incendio se produjo. Es una opción, no digo que es la única. Ok, no hay que llorar sobre la leche derramada. Ya tienen este tema. Conéctense al Sistema Nacional Interconectado el tiempo mínimo necesario para adquirir el nuevo turbogenerador, pues. Pero no se queden ahí dormidos. Ahí comienza a ver la responsabilidad de la gente. Tienen que glosarlos. Aquí hay glosa porque son responsabilidades civiles administrativas. A los que no adquirieron este turbogenerador. Hay que preguntarle al señor Celi, ¿por qué no ha glosado? Pues. Pero ¿cómo va a glosar Celi? Si Celi no estaba para hurgar lo que estaba haciendo el gobierno de Moreno. Entonces no va a salir a caerles a la administración de Moreno, donde su ministro era Carlos Pérez García. Jamás. Celi estaba para alcahuetear todos los 4 años y para encontrar cualquier tipo de problemas hacia atrás. La Contraloría generalmente, no siempre, es una estatua de Lot que mira hacia atrás, pero como tiene una relación con el gobierno de turno, para mantenerse, siempre está alcahueteando lo que pasa en el gobierno de turno. Siempre se necesita un nuevo contralor que analice lo que pasó en el gobierno anterior, porque la Contraloría no hace análisis concurrentes sobre la picada de lo que está pasando. No están en los temas, están en la paja. Entonces, esto que lo estoy diciendo en Ecuador en directo, porque si no pasa esto desapercibido, mi amigo Jaime, esto pasa, ya la gente dice, ya se ha reparado, ya pasó. No, pues, pero aquí hubo daño emergente y lucro cesante, aquí hubo una irresponsabilidad tamaña. Y de esto tienen que responder hasta el último centavo de lo que se gastó y de lo que se perjudicó al Estado ecuatoriano. Doctor, vamos con otro tema ahora sí. Sobre el pronunciamiento que hizo en la Convención Nacional el ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, después de algunos meses de estar en silencio. El día sábado en esa convención le terminó sacando los cueros al sol al señor presidente Guillermo Lasso. Ahí habló lo que propuso en campaña y no ha podido cumplirlo.
cuando habló justamente uno de esos temas fue el tema de la mano de hierro contra la delincuencia, Jaime Nebot le dijo lo siguiente. Veamos un pequeño extracto. Salvo el programa de vacunación, que hay que reconocer que lo han llevado a cabo con excelencia, no piensan cumplir con nada más. Están dando muestras de no querer cumplir con nada más. Y vamos a ir al grano. ¿Recuerdan la promesa de mano de hierro contra la delincuencia que hoy aterroriza al país? Ni el dedo meñique han levantado para hacerlo. ¿Recuerdan las 400.000 computadoras gratuitas, nuevas, con conexión en casa? Con teleprogramas asimismo gratuitos de teleentendimiento, de teleemprendimiento y de varias disciplinas más. ¿Recuerdan los 40.000 puntos de internet gratuitos y sin cable? Los 600.000 equipos para todas las ciudades para controlar fundamentalmente la diabetes, la obesidad, la alta presión arterial? ¿Recuerdan los 300.000 almuerzos diarios, gratuitos, familiares, hasta que dure la pandemia? Nada de eso se dice en ese plan de gobierno, ni siquiera, quiero ser claro, sería muy injusto en los 4 meses decirle dónde está todo esto. Pero no es injusto, es un reclamo justo decirles, ¿por qué no han empezado siquiera a hacer los trámites, las licitaciones internacionales para esto? Y ya sé la respuesta, es que no hay plata. Y no sabían que no había plata cuando aceptaron candidaturas. Doctor, esto fue un pequeño extracto de lo que le dijo. E incluso habló también allí del ministro de Economía y Finanzas, el señor Simón Cueva. Recordó sus palabras que siempre las ha dicho aquí en este programa, de que Simón Cueva es el culpable de lo que ocurrió en Bolivia en el año 2003, si no me equivoco, y la caída de Sánchez de Lozada, si no me equivoco. Sí, claro. A ver, en primer lugar, los socialcristianos siempre estuvieron junto a Concreo en el gobierno de Moreno. Y ellos saben bien cómo se fue destruyendo la economía paulatinamente durante el gobierno de Moreno. Entonces, yo le creo a Jaime Nebot, pero le creo parcialmente porque ellos fueron cómplices de todo lo que pasó con la destrucción de la economía en la época de Moreno. No dijeron ni pío, por ejemplo, señor Nebot. No dijo usted ni pío. Por ejemplo, cuando se pagaron deuda que no vencía, que vencían recién el 2022 a Credit Suisse y a Goldman Sachs. ¿Qué dijo usted? Nada. ¿Qué dijo usted sobre el apoyo a la ley de apoyo humanitario? Nada. ¿Qué dijo sobre la ley de fomento productivo donde se violó la Constitución? Nada. ¿Y qué dijo apoyando la candidatura de Lasso? O sea, no me venga a decir que usted no sabía que Lasso estaba en la luna. Ahora se dio cuenta que estaba en la luna. Y la única solución para levantarlo a Lasso era firmar el pacto con UNES. Porque eso es lo único que da a entender. Porque dice, soy de los que creen que lo importante no es con quién se acuerda, sino para qué se acuerda. ¿Y qué iban a acordar con UNES? ¿Qué era lo que iban a acordar? Si los temas estructurales de la economía no se pueden resolver de esa manera, pero que dijo algunas cosas que son ciertas, son ciertas. Por ejemplo, los déficits de caja propio de la caja ajena, cuando decía que no puede confundir el déficit de caja propio tomando la plata de los gobiernos autónomos descentralizados, de las universidades de los ciudadanos. Se le olvidó a Nebot decir una cosa, dijo cosas interesantes, yo tampoco estoy en plan de todo decir que no valió, pero no, se le olvidó, no sé por qué razón se le olvidó. Y el plan de dar crédito al 1% con vencimiento en 30 años, con tasa de interés del 1%, eso es más grave de todo, porque ahí le tomaron del pelo a medio Ecuador, que le hicieron creer que se venían créditos al 1%, cuando hasta el día de hoy, 21 de septiembre, no se mueven las tasas de interés. Entonces, todo esto, aquí le siento con él en un tema de que ha sido excelente el tema de vacunación. No es cierto. Primero porque no tienen claro dónde el tema de vacunación. Porque hablarnos, por ejemplo, de que ya tenemos un estado completo de vacunación, cuando el mismo gobierno reconoce que en el 2022 tenemos que ir a la tercera dosis,
Eso es entender de que el plan de vacunación jamás está completo. Primero es una vacunación experimental. Que le hacen creer a la gente que ya está inmunizada es otro tema y se están muriendo los mismos vacunados. Entonces, es otro tema. Pero el impuesto al salario, que es de lo que comenta él también, el tema de la intención o desintención de no abonar a los miles de millones de dólares que se les deben a los asegurados y jubilados. Pero si esto está en el presupuesto del Estado, pues, que acaba de presentar el presidente Lazo, en donde no se contempla este tipo de pagos. En algún momento se ha dicho también que se debería una constituyente, nos oponemos. ¿Por qué te opones, Nebot? ¿Por qué te opones, Nebot? ¿Por qué le tienes miedo al pueblo? Porque dice que esto sería fraccionar el espectro político. ¿Por qué? Porque los constituyentes anteriores fueron incapaces, entonces nunca puede haber una nueva constituyente que ponga orden en la economía del Ecuador y orden a las cortes, especialmente la Corte Constitucional, para que no haga lo que le da la regalada gana. Como por ejemplo haber aceptado que vayamos al CIADI cuando la Constitución dice que no podemos suscribir tratados ni convenios internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en temas de índole comercial. Y entonces todo esto hay que cambiarlo. Y esto no se lo va a hacer con vaselina ni con algodones. Ahora, digo cosas interesantes que también les he dicho yo. ¿Usted cree que Lazo no ganaría otra elección? Creo que el único muerto que ha resucitado es Cristo, dijo. O sea, le está diciendo que en este momento Lazo ya es muerto. Ya es muerto. Pero dijo lo más importante. Se refirió al ministro de Economía, Simón Cueva, cuando fue representante del Fondo Monetario Internacional en Bolivia, y recordó que el gobierno boliviano exigió un impuesto a los sueldos, el Fondo Monetario, y que eso trajo consigo de pocos meses después, tuvo que dimitir. Entonces, esto me obliga a mí, si usted tiene tiempo, si se lo ve conveniente, que haga una pequeña historia de Simón Cueva Armijos y de qué es lo que pasó con este tema. Usted me dice si entramos, no entramos. Sería bueno, un resumen. Ya, un resumen. Entonces, a ver, el impuestazo en Bolivia. Antes de esto, estuvo en Bolivia como representante del Fondo Monetario Internacional, que es el instrumento de presión para que los países hagan lo que les da la regalada gana al Fondo Monetario. Estuvo Simón Cueva Armijos acreditado como representante del FMI en Bolivia desde 1999 hasta el 2006. En esa época se privatizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia, la empresa de electricidad, la empresa de ferrocarriles, la empresa de telecomunicaciones, el Hoy Aéreo Boliviano y la empresa metalúrgica Vinto, durante esta época. El 9 de febrero del 2013, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada anunció la puesta en vigencia de lo que se llamó el impuestazo. Así lo llamó el pueblo boliviano y los medios, que pretendía gravar con el 12.5% el sueldo de los trabajadores, pero de los trabajadores que ganaban nada, pues, no de los ricos, que tenían que era el 95% de los obreros asalariados, que ganaban entre 800 y 5,000 pesos bolivianos. Esto provocó que la Central Obrera Boliviana convoque un paro, se armó el zafarrancho. La misma Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en reunión de emergencia, solicitó a González Sánchez de Lozada revertir el proyecto. Las universidades se declararon en rebeldía. La Organización de Estados Americanos, cuando no, atribuyó la responsabilidad de la Comisión Social a la Policía Nacional de Bolivia. ¿Por qué? Porque la misma policía de Bolivia se insurreccionó con estas medidas, con estos salarios, porque a los mismos policías les estaban afectando, porque les iban a caer con impuestos hasta los demás abajo. El Palacio de Gobierno fue apedreado, el Ministerio de Hacienda incendiado y saqueado, la Alcaldía del Alto de La Paz asaltada, y se comenzó a hablar de la otra Bolivia. Esto provocó una gran bronca en Bolivia, y de pronto el Fondo Monetario Internacional, en una comparecencia que hizo, dijo más o menos que ellos no tenían nada que ver con esto, que habían desaconsejado al gobierno boliviano aumentar el impuesto a los salarios. Esto lo declaró el Fondo Monetario el 4 de abril de 2003. Y ya esto le hizo perder la paciencia al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada,
y compareció a los medios televisivos y a los medios de comunicación de Bolivia y dijo, entre comillas, el FMI, o sea, que en ese momento estaba representado por Simón Cueva, persistía en el gasolinazo o en el impuestazo. O sea, o aumenta los precios de la gasolina o pones un impuesto salarial. Esto dejó una protesta, un saldo de muertos de 30 personas, más de 200 heridos, y terminó con la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada, que tuvo que dimitir y ser sustituido por Carlos Mesa. Esta fue la obra del Fondo Monetario, estando allá en el poder del Fondo Monetario como representante el actual ministro de Economía del Ecuador. Doctor, ¿y ese impuesto es el que quieren poner acá? Ahora sí, ya vamos a ir a eso. Es el que quieren poner acá. Entonces, ¿qué hace el actual ministro de Economía cuando no era ministro de Economía? Esto lo publica en enero del 2020. O sea, ni siquiera había ganado Lasso. Lasso, entre comillas, ganó sus elecciones en este año, que no sabemos si las ganó o no las ganó. Pero él escribe un documento que está publicado y que yo lo rescaté y lo publiqué, y de ahí la gente comenzó a enterarse, que era los 20 años de dolarización oficial en el Ecuador. Y así lo llamó, a blessing or a curse, que quiere decir una bendición o una maldición. Así piensa Simón Cueva. O sea, la dolarización es una bendición o una maldición. Entonces vamos a ver qué piensa sobre la dolarización Simón Cueva de su puño y letra. De su puño y letra, para entender a dónde nos quiere llevar Lasso y Simón Cueva. Esto es más amplio de lo que dijo Nebot. ¿Por qué la dolarización? Dice. Al adoptar la dolarización total, el Banco Central renuncia casi por completo al instrumento de política monetaria. Claro, ¿qué es el instrumento de política monetaria? Tener moneda propia para devaluarla, emitir más moneda cuando les falte dinero y tirar, si hoy cambiáramos los dólares a un sucre nuevo, en el corto plazo necesitamos 2 sucres para $1, y en el corto plazo $3, 3 sucres, y en el corto, y terminaríamos con los 25,000 sucres que costó $1 en la época de Maguada. ¿Qué es lo que dice sobre esto Simón Cueva Armijos? La ausencia de una política monetaria y cambiaria convierte en la política fiscal en prácticamente el único instrumento de estabilización macroeconómica disponible. El impacto de ajuste de choque de una economía dolarizada es muy diferente al de una economía con su propia moneda. Él siempre habla de las bondades de tener una propia moneda. La dolarización, dice, impide que el país utilice un mecanismo de ajuste. ¿Cuál es el mecanismo de ajuste? La devaluación, pues carajo, para influir en los movimientos del tipo de cambio y penaliza la competitividad. O sea, tener un instrumento para devaluar, pues cada día la gente tiene menos capacidad adquisitiva, gana menos. Luego dice, estoy leyendo palabras de él, en los países que emiten su propia moneda, que es de lo que él se queja, que no tenemos propia moneda, el tipo de cambio se deprecia luego de un choque negativo, lo que induce un cambio en los precios relativos y favorece la producción interna y las exportaciones. ¿Qué es lo que quieren? Favorecer a los exportadores con un tipo de moneda local. Luego dice, por el contrario, en una economía dolarizada el tipo de cambio ya no funciona como amortiguador y la actividad económica tiene que absorber todo el impacto de los choques externos, porque no hay un buen manejo de la economía, pues. No porque la dolarización sea mala. Dice, por ejemplo, en otros países latinoamericanos exportadores de productos básicos, cuando los precios de los productos básicos disminuyeron en 2014-2015, sus tipos de cambio se depreciaron gracias a los regímenes cambiarios flexibles y la baja inflación. ¿Qué nos está diciendo Simón Cueva? Que necesitamos moneda propia para depreciarla. Y luego, ¿qué dice? Esto no para allí. Al ser un país oficialmente dolarizado, Ecuador no tenía el poder de devaluar su moneda para ganar competitividad frente a sus principales competidores como Perú o Colombia. ¿Qué está diciendo Simón Cueva? Que necesitamos un sucre propio para irlo devaluando y de esa manera competir con los exportadores de Perú o Colombia. Pero nos hacemos los ecuatorianos, porque perdemos la capacidad adquisitiva. Plantea soluciones alternativas en este documento y dice, un ajuste a la baja de salarios y a los márgenes y una devaluación interna.
un ajuste a la baja de salarios, made in Simón Cueva, y es lo que estamos viendo con la ley de oportunidades laborales para tener dos Ecuadores, el uno que tenga un salario bajo y el otro que tenga un salario alto, y después ir eliminando a los que están sujetos al Código del Trabajo y quedarnos hecho más el Ecuador. Luego, ¿qué dice? Dice, es importante destacar que reducir los salarios nominales y ajustarlo a la baja los precios internos solo sería posible en economías con mercados laborales y de productos flexibles. Sin embargo, dice, en Ecuador la rigidez laboral es bastante alta. Contrato laboral de talla única y altos costos de despido. O sea, lo que quieren es bajar los costos de despido intempestivo para la gente decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí trabajas y te fuiste a la calle. Ahora, si quieres volver a trabajar, métete al sistema de la ley de oportunidades laborales con otras condiciones, otras horas, otros salarios y otra forma de trabajar. O sea, el tema lo tienen claro. La movilidad laboral es limitada y así. Ecuador se desempeña mal en muchos aspectos de competitividad internacional. Luego dice, el Ecuador completa exacerbó, flexibilizar los mercados laborales, no impulsó el crecimiento económico en concreto, para no hacer más largo, pero al final dice, en general, fíjate esta cosa, Jaime, lo que dice, en general, antes de dar un paso de política monetaria tan radical, ¿a qué se refiere? Dolarizarnos. Los países deben evaluar cuidadosamente su capacidad para hacer frente a los desafíos específicos que surgirían del abandono de su propia moneda. Por Dios, Jaime, más claro no canta un gallo. Doctor, o sea, esto nos da a entender que quien traza las rayas de la cancha es Simón Cueva, pues en este gobierno. Pero y es un representante del FMI. Claro, sobrino de Ana Lucía Armijos, que tuvo que ver con el famoso feriado bancario. Y fue representante del Fondo Monetario en Bolivia, que hizo semejante trastada, y eso terminó con la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Por eso Nebot le recuerda, le dice lo que usted trabajó en Bolivia. Pero ahora lo vieron más claro, con lo que piensa Simón Cueva y lo que pasó en Bolivia. Esto es lo que sucedió. Y este es el recetario que lo van siguiendo. Ley de oportunidades laborales, flexibilizar la relación laboral. Por eso crean las dos juntas de regulación, la de política monetaria y financiera, porque quieren resucitar con autonomía propia la Junta de Regulación Monetaria. O sea, hacia allá vamos, a una política de exportadores, pero no resolviendo los problemas de otra manera que lo podrían hacer, bueno, sino fundamentalmente vía devaluaciones. Doctor, con esto la gente humilde, la gente pobre, pues seguirá siendo más pobre con todas estas políticas. Pero claro, es que la devaluación es el impuesto más grosero y más burdo que pueda haber contra una economía. O sea, porque eso es un impuesto que le cae a la gente, pero sin pasar por el legislativo, se devalúa nomás. Y entonces, hacia allá es que nos quieren llevar. ¿Cómo podrá vivir Lorenza? Lorenza apareció ayer, justamente ayer me pasaban algunos memes de Lorenza que apareció, que la han encontrado y que la que vive con los $20 mensuales y que de vez en cuando pues a veces llega a los 21. Lorenza es igualita a Suso, que lo utilizaba Abdalá Bucarán para conversar, entonces era un remoquete, era un remoquete para generar un diálogo, entonces él habla con Lorenza. ¿Y quién carajo es Lorenza? Lorenza no es el pueblo ecuatoriano que está saliendo en una migración descomunal tratando de buscar oportunidades laborales en el Ecuador, porque 7 de cada 10 ecuatorianos están en el subempleo y en la informalidad. Ese es el Ecuador. Casi 100.000 personas han salido del país este año, si no me equivoco, por la frontera. Sí, claro, pero han salido 100.000, pero nos han devuelto 63.000. Y esa gente perdió ingentes cantidades de dinero porque pagaron a los coyotes, se endeudaron y están en el Ecuador hecho M. Y el Ecuador, cuando estos ecuatorianos estaban incluso en las cárceles de Estados Unidos, porque los Estados Unidos no es que los pusieron en sitios de hospedaje hasta devolverlos, estaban en cárceles en Estados Unidos. El Ecuador con lazos estaba doliendo de los que salían de Afganistán y les ofreció que vengan al Ecuador a refugiarse. O sea, es una sinvergüencería que tuvieron que echar marcha atrás por toda la bronca que les tiramos encima.
Como que tan bien O sea, el estamos. Ecuador tiene problemas y esta gente quiere sacársela sin despeinarse. Si ellos pudieran aplicar una eutanasia global a la ciudadanía y matar a la gente para que no haya tanto hambriento, lo harían. Lo harían sin ningún escrúpulo. Porque Doctor, además, las soluciones macroeconómicas son de esa naturaleza. O sea, elimina los problemas de esa manera, pero no se dan cuenta que de por medio están seres humanos. Seres humanos que creyeron en una propuesta de gobierno que era absolutamente mentirosa. Propuesta en la que creyó también el Partido Social Cristiano. Que dicho sea de paso, me aprovecho la ocasión para meter una cuña. Si ustedes leen en el ideario del Partido Social Cristiano que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, o sea, no me estoy inventando. O sea, ahí está los principios de cada partido, de cada movimiento político. Dice que ellos se guían por la doctrina social de la Iglesia. O sea, incluso creo que lo han superado a Monseñor Proaño. Entonces, dejen de joder al país, o sea, que hubo una crítica de Nebot que social de fue la buena. iglesia, estamos hablando de algo de socialismo, pues. Pero Pensar en el bien claro, común. pues, claro, pero que no nos vengan con una cosa de esta naturaleza. Doctor, se nos agota el tiempo. Vámonos al último tema, que es el tema de la CONAIE y Pachacutic, el divorcio que hay entre la organización política que es Pachacutic y la CONAIE. Bueno, algunos comulgan hasta cierto punto con Leonidas Issa, otros, como Vanegas, creo yo, porque Vanegas no sé si es de Pachacuti o tiene otra tendencia, pero bueno, está en esa línea política. Tal vez no comulgan, porque recordemos lo que hicieron en la censura del defensor del pueblo, el defensor del pueblo que fue uno de los que emitió ese informe hecho por una comisión y que de alguna manera ese informe involucra al expresidente Lenín Moreno y todos sus ministros que participaron en esos hechos de octubre del 2019, incluso con crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es su criterio, doctor? ¿Cómo analizar todo lo que está pasando dentro de Pachacutic y la CONAIE? A ver, el tema es muy fácil de analizarlo, pero para eso tenemos que lanzar dos presupuestos, dos formas de entenderlo. O aquí hay un tongo entre Leonidas Issa y Pachacutic para hacer un doble discurso y engañar a la gente, o Leonidas Issa no pesa, pero ni un gramo de paja en las decisiones que se toman en el movimiento indígena. Y lo voy a explicar. Entonces, él tiene que decirnos, si tiene vergüenza en la cara, ¿qué es lo que pasó? A ver, la CONAIE emite un comunicado el 14 de septiembre del 2021, antes de que se destituya al defensor del pueblo. Y estoy con el comunicado delante mío, de tal manera que yo no me estoy inventando nada. Y dice que ha seguido la CONAIE de cerca el desarrollo del juicio político en contra del defensor del pueblo, Freddy Carrión Intriago, y que este juicio no debe servir como estrategia para encubrir actos de corrupción del gobierno de Lenín Moreno y evitar la sanción a los responsables directos María Paula Romo, Osvaldo Jarrín y Moreno, de las graves violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos en octubre del 2019. Luego dice en la parte correspondiente, consideramos que a partir de este escenario es clara la persecución judicial, política, sistemática e ilegal a un defensor de los derechos humanos, se refiere a Freddy Carrión Intriago, develando una serie de irregularidades, lo dice Leonidas Issa, en el debido proceso que enfrenta con el objeto de invalidar la labor y denuncias realizadas. Segundo tema concreto. Y el tercero es el siguiente, dice, exhortamos a los diferentes sectores políticos. O sea, él exhorta a la izquierda democrática, al BAN, a todos los demás. Exhorta a UNES, a todo el mundo, a que conforman la asamblea, a no prestarse para maniobras de distracción que buscan dejar en impunidad los actos antes mencionados, o sea, los delitos de lesa humanidad, pues no se han justificado causales para censurar y destituir al defensor del pueblo por incumplimiento de funciones. Perfecto. Entonces, esto es lo que dice Leonidas Issa. Ahora veamos la votación de Pachacutic. Sucede que de los 24 asambleístas de Pachacutic, ninguno
votó en contra de la destitución de Freddy Carrión? Ni uno. Aquí están los que votaron a favor de la destitución. José Cabascango, Jessica Castillo, Rosa Cerda. ¿Sabe quién? La que dijo que si roben, roben bien, justifiquen bien, hagan bien las cosas. Ella votó en contra de Freddy Carrión. José Chumpi, Rafael Lucero, el coordinador del bloque de Pachacuti, coordinador del bloque, que para él lo que dijo Leonidas Sisa le vale un comino. Gisela Molina, Guadalupe Llori, Darwin Pereira, que está metido en líos también de acusaciones que tiene en contra. Ricardo Vanegas, que ya se hizo creo de a buenas con Villavicencio y ya le han perdonado parece. Y Ligia Vega Olmedo. Ellos votaron a favor de la destitución. Primera pregunta. O sea, ellos votaron en contra de lo que recomendó Leonidas Sisa, porque la mamá del movimiento indígena es la CONAIE, y Pachacuti es el hijo, pues. Pachacuti es el brazo político. Y se abstuvieron todos los demás, incluyendo Salvador Quispe. O sea, no hubo uno que diga, por lo menos, que diga uno de los 24, uno. Me recuerdo cuando Yahvé le decía al otro, le decía, pero dime uno solo que no haya pecado en Sodoma y Gomorra. Y no puedo decirle que había ni uno. Y dijo, entonces, ¿qué quieres que haga? Los quemo a todos. Entonces aquí dijo, dime uno por lo menos de los 24. Todos o se abstuvieron o votaron a favor de la destitución. ¿Quién le hizo caso a Leonidas Sisa? Nadie. Entonces viene el tema. Ahí viene, vuelvo al tema inicial. Esto es un tongo para hacerle creer al pueblo que Leonidas Sisa estaba a favor de que se persigan los delitos de lesa humanidad, pero su movimiento político vota totalmente en contra. Porque incluso la abstención, la neutralidad es lo peor que puede haber en la vida. Voten, ¿por qué no se unieron todos a votar a favor de la destitución? Únanse, porque ¿qué? Me abstengo. O sea, son ni chicha ni limonada. Pero viene una lección que le queda al Ecuador entero. Es una lección, mi querido Jaime. Doctor. Que espero que tengamos claro. 3 lecciones chiquitas. Solo recordarle nada más. 5 días después, el escándalo que está pasando en la Asamblea, donde involucran justamente a la presidenta por la comida que compran para las reuniones que hacen en la Asamblea, incluso el tema de los masajes que se ha dado en el Oriente. Claro, y a unos costos increíbles, parece que son masajes con manos de oro. ¿Y quién denuncia esto? ¿Villavicencio? Sí, pero él también solo quiere ver ciertas cosas, las otras no las ve. Han pasado en estos días y en estos meses por la Asamblea Nacional y por el país cosas gravísimas. Y él, de lo primero que se preocupó era de votarlo a Freddy Carrión. ¿Eso te interesaba? O sea, cuando de por medio estaba el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia. Ya hicieron las paces con Vanega. Y no te interesa otros temas, como por ejemplo el reglamento de la ley de arbitraje donde se viola la Constitución, el tema del ingreso al CIADI. No te interesa eso, no te interesa nada de eso. De ese tipo de corrupciones no te interesa ver. Te interesa ver la compra de 6 carros de Guadalupe Llori, pero no te interesa ver el meollo, el fondo de las cosas. Pero viene el tema. 3 temas. Oiga, doctor, temas. para terminar esto nada más. Hicieron las paces con Vanegas, Villavicencio. Como que el caso... Claro. Quedó ahí, ¿eh? Claro, entonces, pero claro, ellos sabrán por qué, porque el uno lo acusa al uno, el otro al otro, y entonces ve, yo te tapo con mi cobija y tú tápame con la mía, y no quedamos yuchos. Se acabó. ¿Y las denuncias de Santiago Cuesta cuándo? No, pues eso para eternas memorias. Pero mire la lección que deja Pachacuti. En octubre del 2019, cuando Lenín Moreno estaba en la unidad de cuidados intensivos, porque estaba ya para que nada más se declare oficialmente su muerte. Es lo que se llama en la política, era un cadáver insepulto. Ya estaba muerto Lenín Moreno, ya no tenía nada que hacer. Hasta las Fuerzas Armadas ya le retiraron su apoyo. Por eso es que el lunes, cuando resucitó, lo destituyó y lo sacó al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Aprendan a leer el tema político. ¿Quién le salvó a Lenín Moreno? ¿Quién le tiró la boya para que no se ahogue? Pachacuti, con Quispe a la cabeza, con Jaime Vargas, con todos ellos lo salvaron. Y eso trajo consigo que tengamos Moreno para largo y nos reventó con una cantidad de cosas, y entre otros con los temas del decreto de las bandas de los precios de los combustibles, porque ustedes lo dejaron vivo a Moreno.
cuando Moreno ya estaba ido. Ahí se hubiera hecho una cantidad de cambios. Primer tema. Segundo, cuando Yacu Pérez entra en ese famoso revolú que peleaba con Lasso su oportunidad de ir a la segunda vuelta porque Lasso incumplió al país lo que él se comprometió de abrir las urnas en 17 provincias del Ecuador y no lo cumplió porque los retaron y le dijeron no seas pendejo, abres y te quedas en el segundo lugar. Deja que las cosas estén así. Y en eso le ayudó el Consejo Nacional Electoral, que estuvieron presentes y después se declararon locos, no vieron nada del compromiso de Lasso. Y el que estaba ayer era Luis Verde Soto, que ahora es el presidente de la Comisión Anticorrupción de Lasso, que fue el que le alcahueteó que no se abran las urnas. O sea, hablemos claro, hablemos clarito. Pero cuando Yacu Pérez peleaba y metía recursos en el Tribunal Contencioso Electoral para que se haga valer sus derechos, los de Pachacutic estaban negociando cómo repartirse los cargos en la Asamblea Nacional. Por eso es que si usted lo invita, ¿por qué no le invita a Yacu Pérez a una entrevista? Pero tóquele estos temas al corazón, no lo deje que se vaya. Ya dijo aquí en este espacio, Yacu dijo en este espacio que la presidenta de la Asamblea tiene al gobernador de Orellana, de su provincia. Y eso lo dijo aquí en este espacio. Pero más adentro, más al fondo. O sea, lo traicionaron así de frente. ¿Usted cree que lo traicionaron o no Pachacutic cuando se pusieron a repartirse los cargos y no siguieron la línea de defender su candidatura? ¿Lo traicionaron o no? Porque hay que cogerlo a Yacu Pérez a que hable. Y entonces, segundo tema de Pachacutic, donde a su candidato lo vendieron y lo dejaron en el aire. Por eso es que él crea otro movimiento, Somos Agua, que eso es para tomarle del pelo al Ecuador en los próximos años. Somos agua, todos somos agua. ¿Sí sabía usted que el 80% somos agua, pero eso no quiere decir que el agua es de ellos. Pero viene el tercer tema, que es el del juicio político a Freddy Cación. Lo destituyen. ¿A quién se jugó por ellos? Porque en este momento, mientras usted, Jaime, y yo estamos hablando, siguen caminando en la Fiscalía General del Estado procesos en contra de indígenas que participaron en las protestas de octubre del 2019. Y mientras esos están con la soga al cuello, sin saber cómo salirse del tema, votaron a favor de la destitución de quien elaboró el informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia para sancionar a los responsables de los delitos de lesa humanidad. Pregunta del millón, con estos 3 temitas nomás, solo 3, nomás. Pueden haber muchos más, como por ejemplo llegaron con Lucio Gutiérrez al poder y al poco tiempo le dijeron, tuvieron hasta la canciller Nina Pacari y después le dijeron que era un animal Lucio Gutiérrez. Entonces viene la pregunta, con Pachacutic, y a dar la vuelta a la esquina. Y a dar la vuelta a la esquina. Traición. Doctor, muchísimas gracias. Así es que ese es el mensaje que quedó. Lo que hicieron con Freddy Cación es que... Y termino con esto, Jaime. Porque esto es largo de hablar. Acaba de hacer unas declaraciones furibundas, Leonidas Issa. Que si el gobierno no se allana a los pedidos por el tema de los combustibles y no sé qué cosas más, vendrá otro octubre. Perfecto, Jaime. Pero vendrá otro octubre, ¿para qué? Para que le vuelvan a dar vida a Lasso. Para eso vendrá otro octubre. Y para que negocien una cantidad de cosas. Entonces la gente tiene que entender en dónde andan ellos. Que además, esto lo he dicho con la boca bien abierta. Ellos, mientras no hicen la bandera ecuatoriana, ellos son una etnia Mitmae que viene del sur. Sus ancestros vienen de los incas. Y ellos tienen la bandera del Cusco como insignia. La huipala, que es la bandera del Tahuantinsuyo. Entonces, que abran los ojos de la gente. Que ahora se aprovecharon y tienen 24 legisladores y son los que resuelven el problema. Porque están en la mitad. Entonces, ¿qué resolvieron con el tema del juicio político de predicación? Más o menos esto. Se necesitaban pocos votos para censurarlo. Entonces, partámonos en 2. Unos votan a favor de la destitución y otros se abstienen. Se abstienen. Y entonces quedamos bien con el gobierno y nos hacemos como que estamos con el pueblo. Y Leonidas Issa furibundo, pero nadie le para bola. Entonces, ¿por qué no le invitan a Leonidas Issa y le dicen, oiga, respecto a su comunicado, ¿qué es usted? ¿Una figura decorativa en el movimiento indígena, señor Leonidas Issa? Porque nadie le paró bola, ni uno de los 24. Entonces, y ahorita se habla de unirse para protestar. ¿Qué carajo? Usted no manda ni en el patio trasero de su casa. ¿O fue un tongo? ¿O fue un tongo? Gracias, Jaime, por
son como la India María, ni de aquí ni de allá. Doctor. No, ellos no son como la India María ni de aquí ni de allá. Ellos son de allá, son etnias que vinieron del centro del imperio incaico en conquista y destruyeron a los pueblos originarios que habían en lo que hoy es el territorio del Ecuador. Ellos son de allá, no son de acá. Doctor, muchísimas gracias. Siempre será grato conversar con usted en este espacio. Gracias, Jaime, muy amable. Y saluda a nuestra amiga Carla Aro, que le extrañamos. Muchas gracias. Transmitiré su saludo. Nuevamente en el canal. Que gracias esté muy bien. al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto petrolero aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.